Top 7 armas brasileñas más vendidas en el extranjero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos cómo la industria militar brasileña ha logrado ser la mejor de Latinoamérica, basado en el éxito que han tenido muchas de las armas que producen en el mercado internacional. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 7. Embraer 145 AWIC. El Embraer 145 AWIC, acrónimo de Alerta Temprana y Control Aerotransportado, es una variante de conversión de un avión civil RJ-145 a un avión para uso militar tipo radar AWACS, equipado con radar plano, radar AESA, instalado sobre el fuselaje central de la nave, para misiones de reconocimiento, patrulla marítima, guía de ataque, vigilancia y control aéreo. Está equipado con motores turbofan Rolls-Royce AE3007 modificados para proporcionar un 20% más de empuje que en la versión civil. Realizó su primer vuelo en 1999. Esta nave puede operar como un avión de alerta temprana, detectar el ataque de misiles, barcos, helicópteros y aviones de combate enemigos, para extender el área de operación del ala de combate, al tener mayor capacidad para detectar objetivos enemigos a más de 300 km de distancia. El radar AESA que transporta el Embraer 145 AWIC colabora también en las misiones de vigilancia marítima, lucha contra el narcotráfico, terrorismo, contrabando, migración ilegal, pesca ilegal y control de fronteras. El Embraer 145 AWIC tiene dos versiones de exportación. Estos son el Embraer R99, que es un avión de teledetección que emplea un radar de apertura sintética y tecnología FLIR, además de un escáner multiespectral, y el Embraer E99, que es una alerta temprana y control aerotransportado AWIC, equipado en su parte superior con el sistema ERIEIE, que consiste en un radar plano que proporciona una cobertura de 360 grados con un alcance instrumental de 450 km o de 350 km en el caso de entornos de guerra electrónica hostil. Este avión ha sido exportado a 3 países en total: México 3 unidades, Grecia 4 unidades y la India 3 unidades. 6. E-11 Urutu. El E-11 Urutu es un transporte blindado de personal de tipo 6x6, desarrollado en los años 70 a petición y para el ejército de Brasil. La firma Engesa fue la encargada de fabricar este nuevo blindado, saliendo sus primeras unidades de producción en serie desde San José dos Campos en 1974, entrando en servicio activo en 1975. El Urutu fue fabricado hasta 1987. En este periodo de tiempo, el blindado fue exportado a países de Medio Oriente, África y Sudamérica, y actualmente aún se mantiene en servicio en muchos de los países al que fue exportado. El E-11 Urutu ha sido ya probado en combate en Libia, Irán e Irak, con excelentes resultados. Dependiendo del operador, están armados con ametralladoras, cañones de diferentes calibres, lanzagranadas y misiles antitanque. El Urutu desarrolla una velocidad máxima de 105 km por hora y tiene una autonomía de 750 km. El blindado fue exportado a 15 países en total, entre ellos Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Irak, Uruguay, Libia, Paraguay, Surinam, entre otros. 5. E-9 Cascabel. El E-9 Cascabel es un blindado de infantería diseñado y fabricado en Brasil por la empresa Engesa. El Cascabel es un tipo intermedio entre un tanque medio y un tanque ligero, ya que sus prestaciones se equilibran en ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad muy buena a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropas de tierra, asimismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas. El E-9 Cascabel fue exportado a más de 15 naciones alrededor del mundo, entre ellos Colombia, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Qatar, Birmania, Surinam, Irak, Libia, entre otros. y ha participado en diferentes conflictos bélicos como la guerra Irán-Irak, la invasión de Irak de 2003, la guerra civil de Libia y el conflicto interno de Colombia.
Los cascos azules de la ONU también los han desplegado en muchas de sus operaciones. El cascabel tiene como arma principal un cañón Cockerill Mk3 de 90 mm y como arma secundaria monta una ametralladora de 7,62 mm. 4. Embraer MB312 Tucano. El Embraer MB312 Tucano es un avión entrenador básico turbohélice en tándem desarrollado en Brasil. La serie de aviones Tucano fue uno de los primeros éxitos internacionales de la empresa Embraer, con 600 unidades producidas. En enero de 1978, la empresa estatal Embraer inició el diseño de un nuevo avión de entrenamiento básico para la Fuerza Aérea Brasileña, a cargo de un equipo de diseño dirigido por el ingeniero Joseph Kovacs. El 6 de diciembre de 1978, el ministro de Aeronáutica brasileño firmó un contrato con la compañía para 2 prototipos y 2 células estáticas de ensayo. El primer prototipo voló el 16 de agosto de 1980 y el segundo el 10 de diciembre de 1980. Las primeras unidades producidas fueron suministradas a la Fuerza Aérea de Brasil en 1983. El Tucano, en su versión AT-27 Tucano, también podía ser artillado para cumplir misiones de ataque a tierra. Para ello contaba con 4 pilones de anclaje bajo las alas para transportar contenedores de ametralladoras calibre 12,7 mm, cohetes y bombas. El avión fue exportado a 14 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Argentina, Perú, Colombia, Egipto, Irak, Honduras, Paraguay, Venezuela, entre otros. 3. Avión de transporte C-390 Millennium. El Embraer C-390 Millennium, anteriormente conocido como KC-390, es un avión de transporte de tamaño mediano, propulsado por 2 motores de reacción y diseñado por la empresa aeroespacial brasileña Embraer. Es la mayor aeronave que la compañía ha fabricado hasta la fecha y la única aeronave militar de transporte con motores a reacción fabricado en Latinoamérica. El carguero C-390 Millennium está diseñado para cumplir con las siguientes misiones: transporte y lanzamiento de cargas y tropas, reabastecimiento de combustible en vuelo, búsqueda y rescate, evacuación aeromédica, transporte de cargas pesadas de hasta 26 toneladas, operación en pistas no pavimentadas y cortas, combate a los incendios forestales, velocidad máxima de 988 km/h, alcance del ferry de 6.240 km. El C-390 Millennium es el producto más nuevo de la industria militar brasileña y ya ha sido adquirido hasta el momento por 6 países. Estos son Portugal 5 unidades, Países Bajos 5 aviones, Austria 4 C-390, Corea del Sur 3 aeronaves, República Checa y Hungría 2 cada uno. Como se puede apreciar, el C-390 en su corto periodo de servicio ya ha logrado ser vendido a países miembros de la OTAN y también ya logró ser introducido al mercado asiático. El C-390 se perfila como uno de los productos estrella de Embraer en el futuro cercano. 2. Sistema de artillería de cohetes Astros II. El sistema de artillería de cohetes Astros II es un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples fabricado por la empresa brasileña Avibras. Este sistema posee una capacidad de disparo de distancias desde los 9 hasta los 300 kilómetros, pudiéndosele emplazar diferentes tipos de calibres de cohetes, bastando apenas cambiar las cápsulas en donde son disparados dichos cohetes. Estos contenedores tienen cohetes de calibre 122, 125, 127, 160 y 180 milímetros. El Astro II se emplea para batir blancos de gran importancia estratégica en el campo de batalla. A pesar de ser ampliamente desplegados en sistemas de defensa terrestres, pueden ser también utilizados en la defensa marítima. El sistema de artillería de cohetes Astros dispone de un sistema de control de tiro FlightWire de fabricación local. Este sistema analiza la trayectoria de los proyectiles y luego calcula automáticamente la posición óptima de disposición en el campo de combate de los lanzadores, para lograr alcanzar objetivos ubicados a 300 kilómetros de distancia. El sistema hace uso del misil de crucero AVTM-300 desarrollado en Brasil.
El Astros II ha sido exportado a 7 países: Arabia Saudita 60 unidades, Indonesia 36 unidades y Malasia 18 unidades, además de Irak, Libia, Qatar y Bahrein. 1, Embraer EMB 314 Super Tucano. El Embraer EMB 314, también llamado Super Tucano, es un avión turbohélice diseñado para el ataque ligero, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos, provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas. El primer vuelo de un avión Super Tucano de producción en serie de un solo asiento se produjo el 2 de junio de 1999, mientras que el primer vuelo de una versión biplaza de 2 asientos se llevó a cabo el 22 de octubre de 1999. El Super Tucano fue desarrollado como un avión capaz de operar en todo tipo de clima durante la noche y el día, y capaz de aterrizar en pistas cortas que carecen de mayor infraestructura, aeropuertos comerciales, pistas de aterrizaje de segundo nivel, carreteras y camino de tierra. Tiene una cabina moderna con instrumentos de navegación digitales y una computadora de batalla para lanzar bombas guiadas por láser, bombas convencionales de caída libre y cohetes. También puede ser artillado con misiles aire-aire y aire-tierra. Para misiones de ataque de penetración profunda dentro del territorio enemigo, puede llevar hasta 3 tanques de combustible externos para aumentar su alcance y autonomía. Este moderno avión de combate ha sido exportado hasta la fecha a 16 países, entre ellos Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Afganistán, Indonesia, Filipinas, República Dominicana, Nigeria, entre otros. El Super Tucano es hasta ahora el producto militar más vendido y de mayor éxito comercial de Embraer.